Comunidad de One Ecosystem, hoy quiero hablar del proyecto, quiero hablar también de qué es lo que pasa con la ley de claridad y por qué blockchain cada día está adquiriendo más poder. Tengo que informarles que hay muy buenas noticias. Una de ellas es que One es un token que está en la blockchain pública de Polygon y pueden verlo en cualquier momento. Esto es lo más real que el proyecto ha podido tener, que tú tengas una wallet custodiada por la compañía en la cadena de bloques de Polygon. Esta es una cadena, diríamos, lateral o sidechain, como se le dice en inglés, pegada a Ethereum. Y quiero decirte, Ethereum está avanzando a gran velocidad. Hoy día ya notamos que las transacciones en Ethereum son sumamente rápidas y lo más importante es que el costo del gas ha bajado mucho. Temas importantes de One que cada uno de ustedes deben de entender. Primero, el proyecto está en una etapa, diríamos, de adaptación a las nuevas regulaciones. La empresa está esperando, como quien dice, el momento oportuno para avanzar a otros niveles de tecnologías. Entonces, ¿qué es lo más nuevo que noto que la compañía ha lanzado? Bueno, aquí en las noticias que encontramos en oneecosystem.eu tenemos novedades interesantes con los nuevos cursos de comercio electrónico, así como lo están viendo aquí en pantalla. Voy a hacerle un acercamiento, y esto no me lo esperaba. En esos 4 meses pues la compañía lanzó los nuevos cursos de comercio electrónico de el One Academy. Adquiere los conocimientos esenciales para los negocios en línea. Entonces, estos cursos, vamos a verlos, están por acá. Entramos aquí a tienda y buscamos aquí los nuevos cursos. Voy a colocar aquí por nombre y vemos estos cursos de e-commerce: L1, L2, L3, 4 y 5. Todos tienen un precio específico. Y la compañía ha cumplido algo que la comunidad estaba necesitando hace tiempo, y era que todos los cursos nuevos tuvieran material fresco, renovado y actualizado. Todos estos cursos, aquel que tiene One los puede pagar a un 25%, y aquel que no tenga pues tiene que pagarlos al 100% normal, como cualquier sistema de comercio electrónico. Pagas al 100% con tu dinero fiat. ¿Qué pasa? One está lanzando pronto un aplicativo que se llama One Voyage. Aquí está el One Academy, que es la universidad, el One Charity, que es el sistema de ayuda humanitaria que la compañía ofrece al mundo, el One Vita, que son productos cosméticos para la salud de la piel, anti-edad, el Deal Shaker, que es nuestra plataforma de comercio electrónico, el One Voyage, que es una plataforma de viajes para que tú puedas ir a cualquier parte del mundo con buenos precios, y sobre todo para que tú puedas, como quien dice, entrar a este sistema y puedes usar tus One todo a un 20%. Este megaproyecto del One Voyage, la compañía ha dicho que en septiembre se va a anunciar y se va a lanzar. ¿El portal web será como este? No lo sé. Puede ser que lo modifiquen todo y lo cambien, o activen solamente las wallets de One y que se pueda hacer el cierre. No quiere decir que yo no pueda hacer todo el proceso. Yo hago todo el proceso
El detalle es que a la hora de pagar, lógico, como no está activado con los comercios, pues no se cierra la transacción. Pero lo importante es que esto está avanzando. Lo otro que he notado es que la plataforma de DealShaker también tiene muchas mejoras. Como pueden observar, aquí aparecen automáticamente las ofertas de Panamá. Vamos a probar que si tú entres aparezcan las ofertas de tu país. Si yo entro aquí a este Office, que lo tenemos en promoción, puedes notar de que puedes pagar la parte en USDT, que es la parte del dólar digital, y la parte en Yuan, que estaríamos hablando de que cada Yuan está a un precio de 48.67. ¿Ok? Entonces vemos que tiene la opción de verificado, de que el comercio ha sido verificado por el country manager de cada país, en este caso el de Panamá. Y tenemos también que puedes hacer la compra. Esta herramienta la pueden utilizar todos los que tengan Yuan. Pero ¿qué pasa entonces con el proceso de comunicación? Porque muchas veces cuando alguien compra algo en DealShaker, por lo general utilizamos las redes tradicionales como WhatsApp, como Telegram, y a veces eso crea un poco de confusión y enredo. La compañía ha integrado su propia red de comunicación tipo WhatsApp, tipo Signal, como quieras llamarle, y los comercios se pueden comunicar directamente con los clientes y los usuarios directamente con el comercio. Entonces esto es maravilloso. Voy a mostrarles dónde está esta herramienta. Es aquí justo donde está el chat, lo están viendo, le das un clic y automáticamente entras al sistema de chats de la plataforma de One Ecosystem, de todo el One Ecosystem. De esta manera todo queda seguro y tú de esta forma puedes comunicarte internamente con los socios. Quiere decir que si alguno de ustedes compra algún curso de los que vendemos aquí en Luxor Computer, en nuestro portal oficial, entonces la parte en cash la puedes pagar a través, en este caso, de PayPal, y la parte en Yuan va por el sistema. Entonces una vez que tú haces la compra, te comunicas conmigo por acá. Yo voy a recibir los datos porque aquí se va a activar un botoncito de notificaciones. Igual tú los vas a ver dentro de tu plataforma y por ahí nos comunicamos y queda todo clarito. Por ahí les envío los enlaces, por ahí les envío los productos digitales, todo lo relacionado al ecosistema Yuan. ¿Qué pasa con la ley de claridad? Sabemos que esta semana entra en un proceso acelerado donde va a votación con el Senado. Y eso puede pasar mañana. Puede pasar también que suceda jueves o viernes. La idea es que Trump quiera acelerar el proceso porque el comandante en jefe sabe que esto va a reventar en cualquier momento. Ya vieron lo que pasó en la Reserva Federal y lo que ha sucedido, pues básicamente es que el comandante en jefe ha sacado su propia moneda. Entonces esta moneda que ha sacado, él fácilmente la puede conectar con todo lo de la ley Genius, porque ustedes saben que todas las stablecoin por regulación y por ley están ya conectadas a el dinero del tesoro. Este nuevo dinero del tesoro que está haciendo Trump con estos billetes nuevos con su firma, le manda un mensaje alto y claro a aquellos que no pensaban que esto iba a pasar, de que el comandante en jefe iba a tener el control de la Reserva Federal. La Reserva Federal es una corporación de la corona inglesa y esto básicamente pues ya se está desligando de ese control. Y podríamos llamarle que sería la Reserva Federal 2.0, porque ahora el control lo va a tener el tesoro del gobierno de Trump. Cumpliendo 250 años aniversario, ya es hora de que ellos tengan el control de su propio dinero. Y esto es lo que está haciendo el comandante en jefe. Por eso está colocando este dólar en una moneda con, adivinen ustedes, su rostro, para que digan
Aquí mandamos nosotros ahora. Por eso soy el presidente y por lo tanto vamos a tener el control de esa Reserva Federal. El detalle de todo esto es que el tiempo sigue avanzando y las personas todavía no quieren creer de que esto está pasando. Todos los billetes van a tener la firma de Trump. Y esto, déjeme decirle, gústele o no le guste a estos señores, van a tener que pagar y comprar el café con esa moneda. Entonces, lo que estamos viendo son cambios radicales donde nace una nueva economía y vemos aquí que la ley de claridad pues ya está en un proceso de entrar en lo que es la votación. Vamos a ver qué pasa. Esto está a la vuelta de la esquina. Muchos no creían de que las criptomonedas se iban a conectar con los bancos. Y tenemos el caso de Panamá con el aplicativo de Tower Bank, donde ya esto es una realidad. Aquel que quiera conectarse con una aplicación bancaria legal, conectada al QFS, conectada al sistema SWIFT viejo, conectada al sistema SWIFT nuevo, conectada a blockchain, pues puede adquirir la información a través de los cursos que damos. Ahora puedes aprender con los cursos del QFS y blockchain en yosoyjuan.com. Ahí están los dos cursos, el de blockchain y el de el QFS. Como ustedes saben, estos cursos que estamos dando están hechos para que ustedes pongan en práctica todo lo que allí se dice. De esa manera van a poder activar estas wallets y también van a poder adquirir el conocimiento en esta nueva era que avanza a pasos agigantados. Esta es la compañía Tower Bank. Aquí ven su aplicativo y esto no lo para nadie. Resulta que como todo esto está avanzando rápidamente, One Ecosystem está a la espera de esta oportunidad de activar en la Unión Europea este nuevo chip regulatorio, por decirlo así. Ellos están esperando activar sus licencias y todo lo que conlleva conectarse con MiCA. Por lo tanto, cuando Estados Unidos lance la ley de claridad, esto le va a dar, como quien dice, un guión legislativo a todas las naciones para que tomen de ejemplo qué fue lo que hizo Estados Unidos y puedan crear sus propias leyes. Me imagino que Panamá está esperando eso. Tendrá ya la ley Genius y ahora tendrá la ley de claridad, y con ambas leyes pueden crear su propia ley de cripto en Panamá. Igual en Colombia, igual en Costa Rica, igual en todos los países que se van a ir conectando a blockchain, porque esto es algo que no lo puede tener nadie. ¿Qué debes hacer? Desde mi punto de vista, no doy consejo de inversión a nadie. Criptomoneda que compres y adquieras, no la vendas por los próximos 5 años, porque pues te vas a perder esta gran conexión legal que se está generando y los criptoactivos van a subir de valor muchos. Habrán otros proyectos que van a desaparecer, proyectos que no estén regulados van a desaparecer, proyectos que no estén con KYC dejarán de existir. Por eso les digo, One ha hecho las cosas lentas pero con pasos firmes y seguros. One tiene todo conectado al sistema de KYC y eso lo han hecho porque One está conectado con la regulación bancaria de la Unión Europea y por lo tanto esa regulación les dice al ecosistema que todos los usuarios de One tienen que tener sus papeles en regla para evitar entonces fraudes, para evitar lavado de dinero, para evitar muchas otras cosas. Lo que pasa es que estos fundadores tienen muchos años de estar con One. Tenemos ya casi 12 años de estar con este proyecto. Hay otros proyectos
que han tomado 30 años, como el proyecto de la abundancia, y todavía no tienen nada concreto. Están esperando que esto se manifieste en algún momento dado. Pero en cambio la comunidad de One sí tiene algo concreto. Tiene un montón de monedas en la blockchain de Polygon, custodiada por la compañía, claro está. La compañía no libera ese botín porque al hacerlo no hay vuelta atrás. Y para poder liberar ese botín es mejor que todo el mercado esté regulado, para que nuestro One entonces esté bien respaldado por las leyes y se le dé el valor que merece. El valor que la comunidad ha protegido por 12 años y han sido holders, han mantenido esta criptomoneda como de lugar. Muchos en el camino perdieron la fe y, lógico, han perdido su criptoactivo. Otros han cuidado con celo esta tecnología y la tienen y son multimillonarios. Lo que pasa es que la parte líquida que controlan estos oscuros es lo más difícil de disolver. Pero una vez que Trump ya libere el dólar y caiga ese dinero viejo controlado por los oscuros, vendrá una nueva era digital donde blockchain estará conectado a estas stablecoin con oro. Y básicamente todas las monedas serán revaluadas y es allí donde One va a jugar un papel importante, porque estas criptomonedas, como han estado en custodia, mantienen su valor y a la hora de entrar en un mundo revaluado, pues se conectarán con lo que hay regulado y de esta forma pues será un medio de pago. Si tienes alguna pregunta, déjamelo en la cajilla de comentarios. Le doy las gracias a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este video. Seguiremos conversando más del universo blockchain a través de la información que constantemente nos regala el One Academy, y de esta manera podremos darles a ustedes información, porque hoy día blockchain está interconectándose con los bancos. Han salido aplicativos interesantes que conectan diferentes cadenas de bloques para hacer intercambios entre ellas. Y esto lo haremos en otro video desde el portal de One Ecosystem. Cuídense mucho, nos vemos pronto.